Tengo el gusto de presentarles a Viviana Palacio. Ella va a compartir con nosotros una investigación que hace sobre el archivo de Konrad Tedor Plus, sobre la imagen indígena. Nos va a dar más detalles sobre su propuesta, la propuesta de este fotógrafo, pero me parece muy interesante la pregunta que empieza a formular o a plantearse a partir de la mirada de este tipo de archivos fotográficos, que es ver cómo se produce esa imagen en el pasado y cómo podemos contemplarla desde el presente. Entonces, sin más preámbulos, bueno, una presentación pues así ya formal. Viviana es maestra en artes plásticas, eso me encanta, negociadora internacional de AFIT, y candidata a magíster en estudios humanísticos de AFIT. Vemos que la interdisciplinariedad da para todo este tipo de cosas, y ha adelantado pues estudios en artes en Nueva York y en letras en la Universidad Católica de Lovaina. Entonces, muy bienvenida, Viviana. Gracias, Luis Carlos. Bueno, gracias a Luis Carlos por la invitación y gracias a ustedes por acompañarnos en la noche de hoy. Yo creo que, bueno, la idea es esa. Voy a compartir con ustedes una investigación que he estado realizando más o menos en los últimos dos años y medio, y que ha terminado en este libro, que es la imagen del indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta, el archivo de KTH Preuss, publicado por la Universidad de Antioquia. Ahorita en el 2015, está recién salido del horno. Entonces, bueno, la idea es como, más que leerles apartados del libro, me gustaría como compartir con ustedes cómo se empezó a estructurar la investigación. Hoy en día es un ensayo largo, pues lo podrán leer si quieren, pero la idea es como que cómo se empiezan a armar los elementos del rompecabezas, que hoy en día es un ensayo largo. Bueno, y que las investigaciones nunca paran, ¿verdad? Les voy a empezar a mostrar también lo que viene después, en lo que estoy trabajando ahora, y que son extensiones pues de esto mismo. Yo creo que esta historia debe empezar con un triángulo, y por eso tengo el triángulo aquí en la pantalla, lo pueden ver, porque como decía Luis Carlos, pues un poco como que tengo una formación un poco extraña, en el sentido de que soy maestra en artes plásticas, negociadora internacional. Hoy en día, digamos que este libro es mi tesis de maestría en humanidades. Entonces yo llevo trabajando el triángulo mucho tiempo, porque como que encontré que en esa figura es una figura que me ayudaba a mí a organizar información híbrida, en el sentido de que, así como decía ahora Luis Carlos, yo sentía que un poco como que si yo soy maestra en artes plásticas y negociadora internacional, entonces de pronto las humanidades pueden ser como el tercer eje de ese triángulo, o como lo definía yo desde el principio, como que si yo no soy capaz de pensar bajo el pensamiento binario en donde todo es blanco y negro, entonces el triángulo me sirve a mí para entender un poco como las áreas grises. Y como docente, digamos que es como una figura que he aplicado, es como una herramienta metodológica, en donde muchas veces cuando me preguntan a mí cómo organizo mi información para la investigación, yo digo pues en un triángulo, porque muchas veces cuando incluso he hecho como comisiones o he sido asistente de investigación en cosas, entonces yo decía, bueno, la base del triángulo es como lo dado, ¿verdad? La manera en que una persona está como mezclando la información. En un caso particular, el año pasado hice una investigación en donde la doctora Imelda Ramírez hablaba de el género, ¿verdad? Le interesaba analizar un par de mujeres artistas y sus talleres, sus espacios de creación. Entonces esos eran los dos ejes dados, pero entonces un poco como que el tercer eje del triángulo, el tercer ángulo, era, bueno, yo dentro de eso, ¿qué puedo decir? ¿Verdad? ¿Qué es lo que me interesa a mí dentro de esa mezcla? Entonces empezamos con el triángulo y terminaremos con el triángulo. Ahora veremos por qué. Entonces un poco como que me entienden que ese tercer eje siempre es como el intermedio, lo híbrido, lo que llaman algunos teóricos el in-between, lo mezclado, ¿verdad? La mezcla. Cuando empecé este libro o esta investigación, yo sentía que, bueno, venía de una formación en artes plásticas, o sea que se supone que tengo herramientas para leer la imagen, pero yo siempre decía que mi obra se vinculaba más con la sociología y la antropología, como áreas un poco más
digamos, dentro de las ciencias sociales. Entonces, quería escribir un libro en donde casi que la base de triángulo fuese eso, ¿verdad? La imagen, que era lo que sabía yo leer, algo relacionado con las ciencias sociales, y entonces casi que lo de arriba se convirtió, empecé a analizar fotografías etnográficas. Yo pensaba que eso precisamente era donde podía yo encontrar como la mezcla de aquello, y una gran pregunta para mí en ese momento era, ¿será que la fotografía etnográfica se puede leer como la fotografía? Aquí tengo a un historiador del arte, ¿verdad? Pero era un poco como eso, como, bueno, si estamos hablando de otra disciplina completamente, si es fotografía científica, ¿será que se puede leer como otro tipo de imágenes? Entonces como que ese era un poco como el punto de partida. Dentro de todo eso entonces, y quizás aquí sí les voy a leer un pequeño apartado del libro, como empieza, empecé a buscar fotografías de la sierra de Nevada de Santa Marta. Y esas cosas que uno hace, que uno no sabe muy bien hacia dónde van, pero como que había un momento en el cual yo decía, mi misión es encontrar la primera fotografía que se tomó de la sierra. Entonces, bueno, eso obviamente requiere pues muchas noches trasnochadas buscando en archivos fotográficos, y obviamente ahí siempre está la pregunta, bueno, ¿qué tal que me encuentre una, pero es que no han sido digitalizadas? En fin, uno empieza con unas búsquedas que uno no sabe para dónde van, pero por muchos meses mi meta era encontrar la primera fotografía que se había tomado en la Sierra Nevada de Santa Marta. El libro empieza. Este viaje comienza sobrevolando la ciudad de Riohacha en la costa norte de Colombia. Momentos antes de aterrizar, se vislumbraban los picos nevados de la Sierra Nevada de Santa Marta que brillaban con el reflejo del sol como diamantes en medio de montañas verdes, en un marcado contraste con la azul turquesa del mar Caribe. Un año después, con esa imagen en mente del paisaje desde el aire, logré llegar a la sierra. Era diciembre del 2007 y el propósito era caminar hacia la ciudad perdida y pasar la noche del nuevo año allí como parte de un plan turístico con un guía y otros acompañantes. En una especie de cerca que marcaba la entrada del Parque Nacional Natural de la Sierra Nevada de Santa Marta, había un puesto de control militar del Batallón de Alta Montaña que inspeccionaba a los visitantes y permitía el acceso al macizo montañoso. Desde la rendija de la parte de atrás del Jeep Willys que nos transportaba, logré dar un vistazo a los hombres. Allí, en los márgenes de la sierra, fue la primera vez que vi el entonces nuevo uniforme militar pixelado. Desde entonces, durante todo el viaje, mientras caminaba por las montañas, aquella imagen del uniforme pixelado no me abandonó. En una suerte de ironía pensaba que las puertas al mítico mundo de la sierra y la ciudad perdida, símbolo de belleza natural y legado de las civilizaciones indígenas pasadas, habían sido abiertas por unos hombres vestidos con una versión digitalizada del paisaje. Como una paradoja visual, aquellos uniformes destinados a imitar el paisaje, ahora tecnológicamente mediados, contrastaban drásticamente frente a la exuberancia natural. Sin embargo, como todo píxel, área diminuta de iluminación en una pantalla de visualización, o uno de muchos puntos de los cuales se compone una imagen, los mismos puntos de aquella paradoja serían los elementos que aparecerían ante mis ojos más de 5 años después, en una serie de imágenes, de fotografías tomadas en la sierra hace un siglo. Entonces, a lo que voy es que, obviamente, empecé esta historia hablándoles de el intermedio, el híbrido. Eso implica que también tengo un interés por las paradojas visuales, por los contrastes, por las cosas que están un poco como en el intersticio, que no se pueden definir dentro de ese pensamiento binario. Entonces, bueno, estaba en la búsqueda de la primera imagen fotográfica de la sierra y la encontré. Y eran las imágenes de Joseph de Brett, tomadas en 1898. Sin embargo, después de muchos meses de estarlas buscando, las encontré y no me hablaban. Pues yo las veía y las había encontrado finalmente, pero no encontraba nada ahí que me hablara a mí. Pero entonces, bueno, ya llevaba mucho tiempo yo pensaba en ese momento, llevaba muchos años enseñando en una facultad de diseño de vestuario, y como les conté ahora, pues había algo con el vestido, que para mí también era como que el estudio del vestido era un área híbrida en donde también se combina un poco de la historia, un poco de la sociología, un poco de la historia del arte, el cuerpo.
Entonces yo pensaba qué bonita manera como de terminar esta etapa en donde he tenido que aprender tanto del diseño de vestuario y escribir quizás un libro en donde también hay un análisis de ese cuerpo, hay un análisis del vestuario por medio de la imagen, y pensaba que quizás también iba a encontrar por medio de las fotografías iba a poder construir una especie de historia de los cambios e intercambios del vestuario indígena a través del siglo XX. Eso es lo que yo pensaba en algún momento, ¿verdad? ¿Será que me encuentro un montón de imágenes en donde voy a poder ver? Porque yo leí algunos libros en donde decían los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta hace tantos siglos se vestían con líneas en sus trajes blancos. Entonces, ¿será que me puedo encontrar en esas primeras imágenes las líneas y de pronto me encuentro que las líneas no existen? Entonces voy a encontrar el punto de inflexión en donde se perdieron. Uno hace preguntas, ¿verdad? Uno no sabe si va a encontrarlas, pero yo hacía preguntas. Entonces me encontré las imágenes de Debret, Joseph Debret, pero como les digo, pues yo personalmente las veía como unas imágenes como de retratos interiores, de retrato pues como del siglo XIX, como muy el típico, de verdad, un Benjamín de la Calle, como retratos de ciudades, pero tomados en la sierra, lo cual quizás alguna otra persona obviamente encontraría esto fascinante, ¿verdad? Pero a mí no me hablaban. Entonces seguí la búsqueda y finalmente me encontré en un archivo de Suecia, un museo que se llama el Museo de las Culturas del Mundo, el archivo de Konrad Theodor Preuss, que llegó a la sierra en 1914, y esto fue en el 2013 cuando me encontré ese archivo. Entonces yo también empecé a decir, bueno, ahora se cumple el centenario de las fotografías de Preuss, eso puede ser interesante, pero entonces también simplemente es como que inmediatamente me empezó a generar muchas más dudas y preguntas que el archivo o las pocas imágenes que me encontré digitalizadas y disponibles en línea de Debret. Entre ellas la gran pregunta era ¿cómo demonios terminan esas fotografías en Gotemburgo? ¿Verdad? ¿Por qué Suecia? O sea, este personaje nacido en Prusia, que fue después, digamos, director del Museo Etnográfico de Berlín, que hizo casi todo su trabajo en Berlín, ¿por qué terminan esas imágenes en Suecia? Entonces eso, como que empezaron las preguntas. Este archivo inmediatamente a mí me generó un montón de dudas. Entonces empecemos, digamos, como trazando la ruta de ese archivo. ¿Por qué termina en Suecia? Ese es uno de los capítulos del libro, de alguna manera. Pues es como que ese archivo bueno, les contaré un poquito sobre Konrad Theodor Preuss. Preuss llega a Colombia en 1913 y está aquí en Colombia hasta 1919. Él vino inicialmente con una comisión del Museo Etnográfico, bueno, en ese momento se llamaba distinto, pero el Museo Real Etnológico de Berlín, para hacer la primera excavación sistemática de San Agustín. Ellos fueron los que pagaron su viaje aquí, y ese fue el primer estudio que hizo en 1913, que hizo este libro, este estudio, que es Arte Monumental Prehistórico, que lo publicaron otra vez, hicieron una segunda edición a raíz del centenario de sus estudios. Entonces, a raíz de, digamos, Preuss, cuando ya estuvo en San Agustín, se fue, estaba por ahí viajando en Colombia y se dio cuenta que la Primera Guerra Mundial se había disparado. Entonces no pudo regresar a Europa hasta 1919, básicamente por la Primera Guerra Mundial. Bueno, aquí para contar, ya que estamos en este contexto, entre las cosas que digamos como que me llamó la atención es que precisamente él regresa a Europa. Obviamente digamos como que hace su trabajo etnográfico en Colombia en realidad entre el 13 y el 15, y después se encierra en una hacienda en las afueras en La Esperanza, en las afueras de Bogotá, digamos, a escribir. Entonces durante 4 años estuvo escribiendo 3 libros, que en realidad nunca se publicó toda la obra completa, son un montón de tomos, porque estuvo entre 3 comunidades, digamos, estuvo estudiando 3 culturas en Colombia, la cultura agustiniana, los Huitoto en la Amazonía y la Sierra Nevada de Santa Marta. De cada una de esas culturas, él lo que pretendía hacer era, bueno, en este caso digamos un estudio de la estatuaria. En el caso de los Huitoto, Preuss llegó aquí en realidad, él era un etnólogo como especialista
en la parte lingüística. Entonces lo que hizo fue, vino con un gramófono y grabó a todas esas esculturas sus cantos rituales, los reprodujo. Entonces hay, digamos, como esa reproducción de todos esos cantos rituales. Entonces hay tomos acerca de la mitología de esas culturas, y además de eso él pretendía hacer un diccionario Witoto alemán y Kagaba, ¿verdad?, Kogit alemán. Entonces imagínense, son, digamos, como 3 años de estudio etnográfico, pero de ahí hubiesen podido salir muchos tomos, porque entonces de cada una de las culturas pretendía hacer no solamente como un libro sobre los viajes, pero además de esos diccionarios y estudios gramáticos. Parte de su obra nunca se publicó. Llegó a Alemania, empobrecida después de la Primera Guerra Mundial. Se logró publicar varios de sus libros, los primeros tomos de cada uno, no tanto los diccionarios. Entonces, y además, antes de llegar a Colombia, él estuvo en México. Esos son como los dos ejes del estudio de Preuss. Casi todos sus estudios de México, que en México pretendía hacer lo mismo con los coras, los huicholes y los mexicaneros, se quemó durante la Segunda Guerra Mundial. Muchos de sus manuscritos que no habían sido publicados. Lo mismo sucede con algunos de sus libros para Colombia, pero él sí logró publicar en 1926 gran parte de sus estudios en Europa. Sin embargo, es desconocido hoy en día todavía para mucha gente, ¿verdad? Es como que mucha gente sabe de la obra de Raquel Dolmatov, pero digamos que casi que Preuss es reconocido entre antropólogos, y obviamente hasta 1990 todo el mundo lo leía en alemán, porque nunca lo habíamos publicado en español. Entonces, bueno, más allá de como todas esas anécdotas y juegos aquí de tiempos, a mí lo que me interesaba era eso, como ¿verdad?, cómo sus imágenes y sus publicaciones estaban entre publicaciones, dificultades y guerras y no sé qué, pero hoy en día, precisamente porque él, después de la Primera Guerra Mundial, vendió su archivo fotográfico a este museo en Suecia, se logró salvar, porque el 80% del archivo fotográfico que él dejó en Alemania se quemó durante la Segunda Guerra Mundial. Y además de eso, los suecos, precisamente por su aislamiento y por muchas otras cosas, han sido muy buenos digitalizando y poniendo en línea. Entonces, cuando yo me encontré este archivo, recién lo habían montado, digamos, como todo, absolutamente todo, incluyendo, y por eso pongo aquí esto, sus notas cuando entró al archivo, donde están, digamos, en alemán los títulos de las fotografías y todas las fichas. O sea, todo está digitalizado y todo está disponible, y además de eso les interesa que se discuta sobre este tipo de trabajos en Latinoamérica. Entonces están muy dispuestos a que la gente haga cosas con esto. Bueno, entonces vamos ya a las imágenes de Preuss. En Alemania entonces, bueno, en Alemania y México sobre todo, hay varios, digamos, expertos sobre la obra de Preuss, pero sus fotografías muchas veces han sido leídas o digamos como que, sí, no sé, sintetizadas como que esas son fotografías que pertenecen a un momento en el cual la antropología estaba íntimamente ligada con la antropometría, ¿verdad? Como la medición de cuerpos. Entonces casi toda la fotografía de Preuss es puramente fisiológica, puramente antropométrica, y como que hoy en día no hay nada, es una manera de decir, una manera eufemísticamente de decir como que ahí no hay mucho que leer. Pero entonces, claro, si empezamos a ver las fotografías de Preuss que logran filtrar y llegar a la publicación, casi que el 90% son, o el 80% son antropométricas. Pero entonces yo empecé a ver esas imágenes y entiendo por qué, digamos, como que mucha gente pensaría simplemente esto, pero a mí me empezaron a llamar la atención, eran las excepciones, las que no lograban encajarse dentro de las puramente antropométricas, como esta. El indio de San Miguel.
o esta, José Salabate y su esposa. Me voy a concentrar en esas el día de hoy porque son las que, digamos, como que discuto más que todo. Hay otras que serán artículos, no sé, ensayos futuros, pero digamos que estas dos fueron las que dispararon como el trabajo, precisamente porque no eran del todo, a pesar de que sí, era claro que Preuss los había ubicado sobre una pared, que les dijo quédense quieticos, ¿verdad? Como que hay mucho control, ¿verdad? Hay mucho control sobre la manera en que están siendo retratados, pero empiezan a suceder cosas con sus manos que son distintas a las fotografías puramente antropométricas, en donde le dicen a uno párese con los brazos hacia abajo, ¿verdad? Entonces, el punto de partida, pues yo sabía que tenía unas imágenes, que me interesaba tratar de crear una especie de narrativas alrededor de esas imágenes, unas historias, encontrar dentro de la obra de Preuss todas las veces que él menciona la fotografía y ver qué había ahí, si es que había algo, porque cuando empecé a incluso a trabajar esto, estaba la posibilidad de que no mencionase la fotografía para nada, y que a mí personalmente me interesa hacer una especie de tejido entre esas narrativas, las imágenes, y tratando de encontrar algo que yo llamaba, lo intermedio, lo híbrido, lo intersticial, lo in-between. Bueno, aquí tenía como una especie de punto de partida. Yo me preguntaba desde el principio, ¿será que, así, yo estoy viendo esas imágenes y hay unas que son excepciones, entonces, ¿será que en las imágenes o en la representación de el indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta, en la colección, en el archivo fotográfico de Preuss, hay algo que podemos llamar in-between, entre medio, híbrido, y qué es lo que se mezcla ahí? Entonces yo ya sabía que como punto de partida, ya simplemente mirando esas, las antropométricas, más esas dos excepciones, de pronto podía empezar a construir un lazo en donde hablaba de la artificialidad, ¿verdad? Como eso muy manipulado, muy estático, y lo natural. Entonces era como el punto de partida. Y bueno, obviamente todo esto tiene que ser también, yo pienso que todas las imágenes funcionan en una relación con otras imágenes, con otras narrativas. En todas estas estaba mirando todo tipo de fotografías de la sierra, todo tipo de fotografías de indígenas en todas partes del mundo. Entonces también tratar de entender los referentes claros dentro de la fotografía etnográfica también era importantísimo, y empieza a salir, digamos, como una discusión natural. Ese es un caso icónico dentro de la fotografía como etnográfica norteamericana, que es el caso de Edward Curtis. Y Curtis, en los últimos años, un teórico norteamericano discute eso de la artificialidad y la naturalidad en la obra de Curtis. Y ese es un caso en el cual este indígena navajo, la imagen de la derecha, de la izquierda, perdón, izquierda para ustedes, era la que llegaba a los libros. O sea, Curtis hizo un tomo muy hermoso en los 30, si no me equivoco, sobre la imagen del indígena norteamericano, Native American Indian, me parece que se llama. Entonces la de la izquierda era la que siempre se publicó, y la de la derecha, ahí es donde entonces vale la pena no solamente volver a los libros publicados, sino también a los archivos, era la que se quedó entre los negativos de Curtis, pero nunca llegó a ser publicada, hasta que la agarró un teórico hace un par de años y decía, bueno, es que, claro, la de la izquierda reproducía, ¿verdad?, la manera en que queríamos representar al indígena norteamericano, como congelado en el tiempo, como, ¿verdad?, con una mirada como un poco severa, pero la otra en la donde hay como casi que amistad con el fotógrafo, ¿verdad?, o con el otro, y ella está en una postura totalmente natural, no era la imagen que ayudaba a reproducir el discurso que en ese momento estaba en boga para el indígena norteamericano. Entonces, estoy aquí empezando a tejer, ¿verdad? Entonces yo decía, bueno, definitivamente puedo empezar a escribir sobre esa tensión entre artificialidad y naturalidad, y quizás ahí también hay algo acerca de qué es lo que pasa por el filtro de publicación y qué no. Entonces, bueno, ese es un capítulo, digamos. Entonces yo pensaba que casi que iba a poder organizar las imágenes de Preuss como
en un rango entre artificialidad y naturalidad, ¿verdad? Bueno, y eso, esos pequeños como juegos de organización de información, ahorita les voy a mostrar un par de imágenes de cómo organizo la información siendo artista plástica, pues yo creo que influye mucho sobre mis procesos de investigación en eso, pues un poco como que tengo que ver las cosas. Después entonces, un ejercicio era obviamente regresar a todos los textos de Preuss, ¿verdad? No iba a poder leer las imágenes solas, sino que era necesario también ir a sus libros, entender su viaje, entender sus propios discursos. Entonces en este libro, que es Visita a los indígenas Kaga de la Sierra Nevada de Santa Marta, me encuentro que una de las primeras menciones que hace la fotografía como tal es en relación a estas dos imágenes. Entonces miren, estas dos imágenes para cualquier persona, si no se devuelve el libro, también sería como, bueno, son dos fotografías de casas o templos, punto. Pero entonces Preuss lo que menciona es que cuando estaba en las afueras del pueblo de San Miguel y había tenido muy poquito éxito como encontrando la colaboración de los indígenas de ese pueblo, dice: 12 días después de mi llegada, había perdido toda esperanza de poder trabajar aquí y lo único que quería hacer antes de partir hacia Palomino era visitar los templos Cansa María de Taquina y Macotama. Entonces, bueno, antes de irse del pueblo, decide ir a visitar los pueblos y dice más adelante: muchas veces discutí con los indígenas mi supuesta visita al templo de Macotama con la ayuda de las fotografías. Él tenía manera de revelar ahí mismo. Todos sabían que era una equivocación, pero nadie me aclaró jamás que había estado en el sitio que no era. Este comportamiento es muy Kagawa. Por lo demás, se dice que Macotama queda muy cerca del sitio donde yo estuve. Entonces, puede sonar como una anécdota muy sencilla, pero es la primera mención a la fotografía en la obra, en este libro de Preuss, y yo sentía que uno de los elementos que son claves dentro de cualquier discusión sobre lo fotográfico tienen que ver con lo que llaman el truth value en inglés, ¿verdad? El valor de la verdad. Entonces, para mí con este pequeño párrafo ya Preuss estaba intuyendo, a pesar de que digamos en este libro habla acerca de la exactitud para la investigación como algo fundamental, y él estaba ahí tomando fotografías para hacer parte de una colección en el Museo Etnográfico de Berlín. Entonces, él con esta pequeña frase ya abre toda como una caja de Pandora, ¿verdad? Ya estaba intuyendo la falsedad, ¿verdad? La posibilidad de emitir evidencia errónea, ¿verdad? La importancia de la interpretación a partir de la fotografía. Entonces miren que ahí surge entonces otra relación binaria. Pues si antes hablaba yo de la posibilidad de hablar de esa tensión entre artificialidad y naturalidad en la obra de Preuss, aquí entonces aparece la posibilidad de hablar de la verdad y la falsedad, o la evidencia y, ¿verdad?, como la equivocación, el engaño. Pero entonces, bueno, aquí es donde viene un poco como, yo creo que mi formación en artes, la posibilidad también está implícita dentro de la falsedad, ¿verdad? Es como la posibilidad de que cada una de estas sea un mundo infinito. Aquí como paréntesis, yo creo que también es importante decir que precisamente como todo el trabajo de Preuss lo estoy leyendo en relación con otras imágenes, y en algún momento yo pensaba que iba a tratar de hacer la historia, la representación del indígena en la sierra a través del siglo XX, aquí fue donde yo también me di cuenta que no podía empezar a leer la fotografía como que surgió de la nada. O sea que también para mí era importante, sí, hablar de la representación del indígena en la sierra, me tenía que devolver un poquito y preguntarme qué es lo que sucedió antes de la fotografía. Entonces aquí entran como los grabados, y hay una sección en donde hago una breve indagación sobre la manera en que fue representado el indígena antes de la llegada de la fotografía y por medio de los grabados del siglo XIX, más que todo entre los viajeros, digamos, del siglo XIX. Esos viajeros es una categoría pues muy amplia, algunos son científicos.
Y entre las cosas que me encontré es que esta imagen de la izquierda, la voy a sacar un poco, que bueno, para los que trabajan dentro de la historia del arte, quizás es una imagen bastante reconocible, que es la musa. Hoy en día nos referimos a ella como la musa paradisiaca. Resulta que me encontré que en un libro, entonces aquí es siempre como ese esfuerzo entre diferentes versiones del mismo libro, ir a buscar cuál fue la edición de 1861, después buscar la edición de 1881, hay alguna variación de qué imágenes se acompañaba. Bueno, en esas me encontré que en un libro de Eliseo Reclus, que es uno de los como padres de la geografía en Colombia, un francés, en una de sus ediciones, la musa paradisiaca había sido reproducida como joven indígena. O sea, nosotros en realidad la conocemos como musa paradisiaca, reproducida en un libro de otro viajero que es Safrai. Pero entonces resulta que después de que Safrai la publicó en 1869, en el 81, esta misma casa editorial que hacía los libros de Safrai, que eran el Tour du Monde, ¿verdad? Los libros de viajes del siglo XIX, utilizaba las imágenes como comodines. Entonces esta misma imagen fue reproducida como joven indígena acompañando un relato de Reclus cuando va a la sierra. Obviamente entonces aquí empiezan a surgir lo mismo que estaba yo hablando ahora. Esta joven indígena tiene poco de indígena, pero pues un poco miren cómo está vestida. Entonces aquí es como observaciones sobre el vestido. Cuando acompaña el relato de Safrai, en realidad es la hija de un hacendado bananero. Los relatos son muy hermosos en realidad, pero en ambos casos esta mujer aparece en un momento y como que vuelve a desaparecer, es casi como un momento de ensoñación. Pero entonces incluso a Reclus pues le da una bebida y lo salva de la muerte. Entonces miren, aquí lo que me empezó a interesar era también justo antes de la llegada de la fotografía, esas imágenes estaban siendo utilizadas de manera indistinta como comodines, ¿verdad? Como jokers, como... ¿Cómo se llama el joker en español? Sí. Sí. Para, digamos, como cumplir acompañar diferentes narrativas, ¿verdad? Diferentes cuentos, diferentes discursos. Entonces, aquí en esos libros de viajes, en últimas, entonces, como que en el grabado del siglo XIX, miren que yo antes les estaba diciendo como esa verdad o realidad y la tensión con la falsedad. En este caso también, entonces está como la idealización versus la realidad. En esos imágenes que acompañan los relatos del siglo XIX en la sierra, entonces no era tanto, digamos, como reproducir la realidad tal cual, sino más bien una figura idealizada de esa realidad. Bueno, eso tiene que ver mucho con las maneras de narrar de ese momento también. Después empieza a aparecer esta imagen, que son los dos mamos y dos jefes del pueblo de Palomino. Y yo sentía que esta imagen, ya otra vez, volviendo al texto de Preuss, cuando él se refiere a estos hombres, empieza a decir, es que fulanito y fulanito, ¿verdad? El segundo del corto, bueno, no los menciona así porque no está refiriéndose en relación con la imagen, pero por nombres propios, ¿verdad? El jefe José Salabata se autodefine como un hombre de progreso. El mamo Trinidad Noivita se autodefine como un hombre de tradición. Entonces me devolví a la fotografía. Los que se autodefinían como hombres de progreso no tenían en sus manos el popor. El popor es este calabacín con el que los hombres mambean, ¿verdad? Y hacen todo el proceso ritual de las hojas de coca con cal. Entonces miren, una vez más, estos dos hombres se autodefinían como hombres de progreso y estos dos hombres se autodefinían como hombres de tradición. Entonces, así empieza a aparecer otro eje, que es esa tensión. En esta imagen yo sentía que estaba la coexistencia entre aquello que llamamos progreso y aquello que llamamos tradición. Y también, lo que es más, bueno, eso es
una parte muy importante también de como la creación del imaginario del mundo indígena todavía hoy en día. Pero en las dos imágenes que continuaban, quizás es importante poner el jefe José Salabata, en la imagen siguiente tiene un sombrero que, si uno se pone a ver de manera minuciosa, es el sombrero del tercer hombre que se lo presta para la siguiente imagen. Un poco como que Preuss estaba manipulando, pues así lo veo yo, ¿verdad? Para que en la imagen de frente, ay, no, porque es el mapa. En la imagen de frente tuviese a todos los hombres con sus atuendos, digamos, sus propios atuendos, pero en la siguiente imagen, las de perfil, tuviese a uno con sombrero y otro sin sombrero. Ahora, una vez más, puede parecer un dato aleatorio, pero si uno conoce un poco sobre el mundo indígena y particularmente la sierra, sabe que el sombrero es algo muy importante. Y en ese momento todos los hombres tejían su propio sombrero, el sombrero es el propio, ¿verdad? Es como que no es tan fácil como irlo cambiando ahí. Entonces, a lo que voy es que miren que cada una de estas imágenes empieza a tener unos marcadores, una serie de marcadores que me permiten a mí hablar sobre la identidad también de la sierra. Y también de los juegos en la fotografía etnográfica, en donde esa fotografía etnográfica, que supuestamente tiene tanta relación con lo científico, con la realidad, también empiezan a haber un montón de como puntos de fuga, en donde esa realidad se abre como un pliego y empiezan a suceder otras cosas, ¿verdad? Incluso la falsedad, la manipulación, la posibilidad. Y aquí otra vez vuelvo a un caso de Edward Curtis, que también es muy famoso dentro de la fotografía etnográfica norteamericana, y es que Curtis, digamos, esta imagen una vez más fue publicada muchas veces y el título es algo así como hombre navajo vestido con tocado tradicional, Muchos años después, este mismo investigador que les mencionaba antes, que es James Curtis, descubre que entre los negativos de Curtis está esta imagen. O sea, en realidad esta imagen no es un indígena navajo, sino que es el asistente de Curtis vestido con el atuendo tradicional navajo. Entonces, bueno, en este caso digamos que Preuss no viste a Telésforo Gutiérrez, quien era su asistente, aunque sí hay una imagen de Telésforo con una máscara por ahí muy hermosa, pero en este caso miren que son ese tipo de manipulaciones, ¿verdad? De pequeñas falsedades, de como filtros, ¿verdad? Donde la matriz un poco como que se daña, como lo que dirían hoy en día los que les gusta la tecnología como el glitch, ¿verdad? Son esas excepciones, esos glitches, los que a mí me interesa como rescatar y crear una especie de tejido en donde las narrativas, ¿verdad? La propia manera de narrar de Preuss, pero otras narrativas de otras imágenes se empiezan a entretejer. Bueno, y el sombrero, eventualmente digamos como que hay en esa discusión sobre el sombrero y su importancia, me encontré esta imagen de Gustav Bolander, que llegó un par de años después de Preuss. Bueno, coincidieron, sí, bueno, un par de años después, y ya para ese momento había una nueva incursión de los capuchinos en la sierra, y una de las, bueno, esos ya no son coquis, sino que son arhuacos, pero el sombrero en la sierra, en donde los obligaron a quitarse el sombrero como parte de, digamos, como ese proceso de evangelización, occidentalización, etc. Y imágenes contemporáneas como esta, publicada hace un par de años en una prensa, bueno, en un periódico internacional, pues, de Survival International, que visibiliza un poco digamos, como los problemas a los cuales están afrontados los pueblos indígenas alrededor del mundo. Y este fue un atentado que le hicieron al cabildo gobernador arhuaco hace un par de años, y este era como el testimonio de ese atentado. Entonces también es como eso, como ese marcador cultural, ya como, ¿verdad? Con un orificio. Entonces miren que ya empiezan a tejerse, estoy en esa tensión siempre entre pasado, presente, diferentes tipos de medios y narrativas también. Aquellos marcadores culturales, bueno, que sí.
los marcadores empiezan a aparecer en todas las imágenes, llámese, bueno, en este caso quizás no hablé mucho de esta imagen, pero en esta imagen está la esposa de José Salabata tejiendo. Entonces también como que ese tejido va a ser, ¿verdad? O el acto de tejer va a ser uno de esos marcadores culturales, que quizás Preuss no habla mucho de eso, ni del poporo, ni del sombrero, pero están ahí, y son las excepciones dentro de sus fotografías. Son las imágenes que un poco como que se salen de esa fotografía antropométrica. Entonces, para cada uno de estos, y aquí voy con estas flechas, empiezan, ya ahí es donde uno se pega un poco de las teorías o de otros marcos teóricos. Entonces, para cada una de estas tuve la fortuna de encontrarme algunos teóricos que hablan de diferentes paradojas que representaban aquellas tensiones que yo estaba viendo. Pues en el caso de, digamos, la esposa de José Salabata tejiendo, entonces está John Berger, que habla de las ficciones de la pose. Entonces él dice como que entre más, él habla obviamente de la pintura más que todo, y de la pintura de retrato. Entonces él dice que los retratos en donde el retratado parece estar ensimismado, en un estado de ensimismamiento, o sea que no está mirando de manera frontal al observador o al pintor, es donde hay mayor realidad. Entonces miren que son esas pequeñas tensiones, ¿verdad? Entonces es como que estás haciendo la ficción de estar ensimismado, y entonces eso garantiza mayor realidad. Entonces esa esposa de José Salabata tejiendo, para mí ella es la única que está en un estado de ensimismamiento dentro de toda la colección. Entonces ahí es como pequeñas teorías donde uno se pega también para crear las discusiones a las cuales uno quiere ir. O por ejemplo la paradoja de la modernidad, y este es Christian Gross, que trabaja aquí en Colombia. Él dice: la paradoja de la modernidad dentro de las comunidades indígenas en Colombia es que muchas veces tienen que parecer tradicionales para ser modernos. Entonces miren, como que a lo largo del siglo XX, a pesar de que sí hay unos periodos de pérdidas, cambios, es que aquí es donde voy yo como a componer la tradición dentro de comillas y la modernidad o el progreso también. A pesar de que hay periodos de pérdidas y de cambios, porque nada es estático, todas las culturas aún más, digamos, como los pueblos indígenas no son estáticos ni están congelados en el tiempo, pero aquella paradoja es que hay muchos aferramientos a esa tradición, o incluso a veces invenciones, reinvenciones, ¿verdad? Pues mezclas de esa tradición para poder reinscribirse o inscribirse dentro de la modernidad. Y esa inscribirse dentro de la modernidad es también para diferenciarse de un Estado, también para autodefinirse como distinto dentro de un Estado-nación que lo reconoce o no lo reconoce, y también sobre todo para defender un territorio. Entonces miren cómo de alguna manera u otra el punto de partida fue el cuerpo, la imagen fotográfica, esa representación del indígena, pero en últimas todo esto termina yendo hacia un análisis también de, ya voy a entrar a eso, unas cosmovisiones y también unos discursos territoriales. Pues yo no sé si ustedes ven la relación, pero para mí esta imagen es como otra versión de la musa paradisiaca. Ven la hoja de plátano de la que vemos ahora. Bueno, esos son el tipo de cosas que uno... Entonces esta fotografía, que no es de Preuss, es de Rigel Dolmatov, tomada entre los 40 y los 50, no sé la fecha exacta. Miren que empieza a aparecer algo que no sé si lo vieron ahora, el punto de partida de todo eso, que es el indio de San Miguel, esa pose de los brazos cruzados. Entonces volvemos acá. Entonces en ese juego y búsquedas entre todas esas imágenes a través del siglo XX de el indígena de la Sierra Nevada, me empecé a encontrar que ese indio de San Miguel, que fue el que me encantó desde el principio, con el que pensaba yo que de pronto que había algo ahí raro, que no sabía qué era con esos brazos, además que era la primera imagen que tomó Preuss en la sierra, y dentro de las, no sé, pequeñas historias que nos inventan dentro del cerebro, yo decía,
fijo, en ese momento, yo sabía que Preuss en ese momento no tenía traductor. Entonces y la pareja con la mujer tejiendo, ahí no tenía traductor tampoco. Y ya después empiezan a aparecer todas esas con los brazos estáticos muy, ¿verdad?, acuartonados. Entonces yo decía, de pronto aquí no logro decirles, aquí no logro darles instrucciones completas, ¿verdad? Como que lo corrió y entonces el otro hizo lo que mejor podía hacer con sus brazos, pero como que no les llegó toda la instrucción. Son las dos primeras imágenes que toma. Pero entonces me empiezo a encontrar que a lo largo del siglo XX, entre las imágenes de Raichel Dolmatov, esa misma cruce, esa misma pose de brazos empieza a aparecer y a reaparecer. Me voy a volver un segundito. Me encuentro esta de Frida Schenker de 1930 y busco el texto de Schenker y bueno, una pareja que trabaja juntos, los Schenker, digamos como que el pie de foto de esta imagen dice: mirada de sospecha y desprecio de este hombre de las montañas nevadas. Claro, para alguien que sabe un poquito de, digamos, como kinesia o lenguaje corporal percibido por Occidente, pues la postura de brazos cruzados es como rechazo. Y así lo leyeron los Schenker. Para 1940 ya, Raichel Dolmatov agarra estas imágenes, esta particularmente, y dice: gesto ritual que expresa comunicación con el cosmos y con el mundo interior. Entonces miren que son esas, es eso, son buscar imágenes. Yo creo que es lo que a mí me apasiona, es buscar esas imágenes y ver cuáles han sido los discursos en torno a esas imágenes a través del tiempo, y también después hoy como en día las podemos leer, ¿verdad? Siguen esos discursos iguales, han cambiado nuestra perspectiva un poco. Y ya este es un estudio de los 90, una tesis de doctorado de Peter Robin Johnson, un norteamericano, que entonces agarra el texto de Raichel Dolmatov, en donde Raichel Dolmatov dice: es que ese es un gesto ritual, y además de eso están reproduciendo un cruce, ¿verdad? Dos ejes cruzados, y es que esa figura del quincunce o el telar cruzado, ¿verdad? Esa quincunce es como esa figura de 5 puntos, o telar cruzado, representa la cosmovisión de los indígenas de la sierra y su relación con el territorio, en donde el territorio es visto como un telar. Entonces miren que todo empieza como a conectarse. Entonces la esposa de José Salavata que está por allá tejiendo, es un momento en el cual yo hablo del tejido como un marcador identitario, pero eventualmente con los brazos cruzados también llega a un punto similar, el telar, el tejido, ese cruce de elementos. Y empiezo entonces a hacer este tipo de diagramas. Y digamos que en este punto ya todo cambió. Porque entonces me di cuenta yo para cada capítulo, un poco cómo organizo la información. Otra vez volvemos a los triángulos. Entonces, en cada capítulo yo hacía un esfuerzo como por hacer un diagrama en donde, digamos, en este caso, está el vestido, es un punto de intermediación entre la falsedad y la evidencia, o en este caso la imagen, ¿verdad? En el paso entre la ilustración y la fotografía, aquí de representación es una tensión entre la idealización y la veracidad. Bueno, un montón de esquemas que tienen que ver con esos triángulos con los cuales empezamos esta discusión el día de hoy. Pero entonces yo ya empecé a dar cuenta, y siempre, bueno, esos triángulos a veces yo los pienso como que, ¿verdad? Como el iceberg. Si eso es lo que está por encima, entonces ¿qué es lo que está por debajo? ¿Cuál es el opuesto? Pero entonces ya con el quincunce me di cuenta que también el quincunce, el telar, está compuesto por una serie de triángulos. Y ahora cuando Luis Carlos hacía la introducción,
él decía, bueno, entonces aquí como que, bueno, esos textos que son mis marcos teóricos, ¿será que soy capaz de meterlos en quincunces? Entonces ese era como el esfuerzo, ¿verdad? Tratar de meter todo ese marco teórico, aquellos autores que me están permitiendo leer la imagen o analizar la imagen. ¿Será que entonces también es un cruce de elementos entre relaciones binarias y qué es lo que hay en el intermedio? La imagen está en el intermedio, en el intersticio entre estos elementos. La identidad en este caso está en el intermedio, en el cruce entre estos elementos. Entonces, por ejemplo, particularmente esta, que aquí me pego un autor que es Eugenio Brisset Martín. Él dice que el análisis de la imagen está en el encuentro entre su pasado de producción y su presente de contemplación. Entonces miren, pasado, presente, producción, contemplación, y ese es el doble eje temporal de la imagen. Y de ahí entonces, digamos como que lo más natural era tratar de meter todo dentro de un telar. Entonces todas las imágenes que había estado analizando y todas esas relaciones binarias y intermedios o intersticios, entonces será que lo podemos meter dentro de un gran telar. Y este es el gran telar. En donde casi que esto también se convierte en el pasado y eso se convierte en el presente, los grandes marcadores identitarios por los cuales se reconoce la sierra. Y bueno, hay un esfuerzo también por tratar de meter eso dentro de las cosmovisiones. Entonces ese mismo como quincunce, si lo llevamos a 3D, empiezan a aparecer, digamos, el poporo, las mochilas, el tutosoma, en fin, toda la cosmovisión, el telar y el universo, así llamo esta gráfica. Bueno, ¿cómo llega entonces uno, bueno, al menos yo, a hacer este tipo de relaciones? Entonces yo les decía ahora, bueno, vengo de una formación en artes plásticas, entonces para mí muchas veces es como que el gran reto es salirme del computador, porque uno empieza, sobre todo en esta era digital, que no, ese mal de archivo, uno, imagen tras imagen tras imagen, pues hoy en día no traigo mi computador, pero si ustedes vieran esta investigación en carpetas, es una locura. Entonces, para mí era muy importante en algún momento cuando yo empecé a encontrar las palabras, algunas de las palabras, salirme del computador. Era la única manera en que yo iba a poder como empezar a hacer este tejido. Entonces, hay un lugar que se llama Casa Tres Patios, aquí en el barrio Prado, que tienen un programa de residencias, lo llaman Residencias de Investigación y Arte. Entonces, en un cubo, un pequeño cubo, que es un espacio blanco como estilo galería, le brindan a uno la posibilidad, uno aplica y le brindan a uno la posibilidad de hacer sus procesos de investigación ahí. Normalmente reciben artistas plásticos, pero está abierto para cualquier investigador, ¿verdad? Entonces, en el cubo X lo que hice durante un mes fue precisamente esto: empezar a, digamos, trazar una línea negra en donde yo, como que todo lo que estaba encima de la línea era la sierra y todo lo que estaba debajo de la línea era lo que estaba por fuera de la sierra, porque la línea negra es un elemento territorial dentro de la manera en que autodefinen su territorio. Entonces yo pensaba como que voy a tratar de organizarla, todo lo de prois arriba, todo lo que no es prois abajo, y bajo unos ejes temáticos. Entonces, bueno, así es más o menos como se veía en las paredes. Entonces miren que no es más que así con fichas bibliográficas blancas, agarrar y escribir todas las palabras que se te ocurren en ese momento en torno a la investigación y empezar a armarlas tipo post-its, ¿verdad? Como mucha gente edita hoy en día video y eso, pero con las imágenes. Y precisamente como yo también sentía que como que miedo a hablar en términos antropológicos, y yo no soy antropóloga y que tenía un montón de miedos, ¿verdad? Era natural, como uno cuando a veces está haciendo una investigación interdisciplinaria y uno dice, ese sí será el término, ¿verdad? Como que los antropólogos hablarán de canon, o eso es demasiado de la literatura o del arte. Entonces era también un buen lugar para invitar a una serie de expertos o saberes a dialogar conmigo en torno al archivo.
Entonces eso es lo que hice, pues invité un día a un historiador del arte, otro día a un antropólogo, otro día a un antropólogo visual, otro día a un historiador, otro día a varios amigos indígenas, y entonces grababa esas conversaciones y a partir de esos elementos que ellos también, digamos como que a partir de los cuales dialogamos, entonces también se movían las fichas. Como que la matriz iba cambiando. Ese proceso de 3 patios lo pueden ver en un video que está en Vimeo. Si buscan Vimeo, Viviana Palacio, y la organización que hizo ese video se llama Platoedro, bueno, muestran todo el proceso. Aquí les voy a mostrar solamente un fragmentico. Para que empiecen a ver también cómo los mapas mentales o mapas conceptuales son muy importantes dentro de todo este proceso también, como para definir, empezar a aterrizar las cosas en el lenguaje. Entonces bueno, era como un mes en donde cada día hacían diferentes mapas con la información. No, mejor no. Sin volumen. Este es sin volumen. Bueno, un poco como ese es el proceso, ¿verdad? Es un método, los triángulos y el salirme del computador son cosas que me sirven a mí simplemente porque yo necesito visualizar. Bueno, ya yo creo que si alcanzan a ver un poquito de esas imágenes, ven que hay toda una serie de imágenes de Preuss que no he abordado en este texto. Pues están todas sus fotografías del mundo ritual, que todavía falta por estudiar, que incluyen una serie de máscaras, gigante, que incluso hay un montón de temas políticos muy interesantes ahí, porque hay toda una cuestión acerca de, hay movimientos de repatriación de objetos culturales, y ese es uno de los debates que está implícito dentro de todas estas piezas, más allá de las fotos pues de las piezas como tal, porque están repartidos por varias partes del mundo. Bueno, y esa es básicamente, digamos, esta parte de la investigación. Yo creo que también sería un poco injusto como terminar ahí. Creo que me gustaría mostrarles un poquito también como que, entonces, qué es lo que, en lo que estoy trabajando ahora, a partir de esto. Otra vez un triángulo, pero me voy a enfocar en un elemento. ¿Sí? Entonces, desde entonces, digamos que esto también era por ese esfuerzo precisamente de tratar de escribir algo en donde las ciencias sociales y el arte pudiesen encontrarse, pero hoy en día también me parece que es muy importante poner a circular esas imágenes en la sierra. Bueno, hay un archivo, por ejemplo, que están haciendo los indígenas en Valledupar, donde están tratando de como reunir más que todo su historia, sus documentos, pero entonces parte del esfuerzo de lo que estoy haciendo, digamos, es como tratar de conseguir unas copias, reproducir las copias de manera legal con el Museo de Gotemburgo para que dentro de ese archivo también se puedan consultar. Y eso es lo bonito de la fotografía, ¿verdad? No entramos en todo un dilema gigante político de las piezas y quién va a mantener las piezas. En cuanto a la fotografía, es como denme los derechos de reproducción para este lugar y bueno, aunque los negativos se queden en otro lado. Entonces eso es parte del esfuerzo, poner a circular esas imágenes también en la sierra. Y otra cosa es también empezar a crear otras narrativas. Bueno, tengo muchos amigos indígenas, pues arahuacos particularmente, que son, pues nuestras amistades por WhatsApp, ¿verdad? Están súper, tienen mucho acceso a tecnología, les gusta. Entonces también un esfuerzo es como tratar de poner eso en línea y empezar a armar cierta plataforma para que entonces ellos también puedan leer esas imágenes y o sea, crear otras narrativas con ellas, hacer otras observaciones, chatear a partir de ellas, no sé. En donde también, digamos, como que ya más allá de Preuss,
hay un montón de films etnográficos de la sierra que son absolutamente maravillosos, entonces también como que de pronto en esa plataforma, en ese mapa mental gigante se puedan reproducir también, ¿verdad? Entonces ya no solamente son fotografías, sino que empieza a ver video y entonces también empieza a ver otras lecturas. Entonces estoy particularmente obsesionada en este momento con algo que se llama hoy en día como narrativas digitales o humanidades digitales. Entonces empecé a montar una página web que incluso ya la publiqué para que ustedes tuvieran acceso a ella. No la quería publicar porque no está completa, pero estoy aquí y me parece que ustedes también pueden ser el tipo de personas que pueden estar interesados en hacer este tipo de lecturas. Entonces ahí les puse la dirección, pero como les digo está en proceso, o sea no está como en su versión terminada hacia el mundo. Obviamente la idea es que se continúe, pero entonces en esa página la idea es que esta investigación va a ser solamente una partecita de la página. Básicamente es como la estructura que tengo hasta el momento. Entonces, bueno, la imagen, va a haber entonces una serie de imágenes y también va a haber una síntesis de ese capítulo, por decirlo así, en donde podemos ver que esa imagen está en estas tensiones o entre estas polaridades, realidad, idealización, artificio, naturaleza, en fin. Pero entonces hay algo que se van a llamar narrativas colectivas, en donde la idea es que ese mapa mental se pueda empezar a intervenir por cualquier persona que se meta a esta página web. Y es ahí donde me parece qué sé yo llevaba mucho tiempo escribiendo también como propuestas curatoriales para exhibiciones físicas, un espacio, un museo, una galería en donde estas imágenes, conseguirme todos los permisos otra vez para ya reproducirlas y ponerlas en un lugar físico. Pero me parece que hoy en día también estos esfuerzos como curatoriales digitales permiten visualizar la información de una manera menos lineal que un espacio expositivo, por un lado, permiten unas intervenciones y colaboraciones con un público más abierto a veces y global además, y también y también es como no tiene un límite de tiempo como un mes que podría estar en un espacio expositivo. Entonces ahorita estoy pensando mucho en esos como exposiciones o las humanidades digitales o las narrativas digitales o las exposiciones digitales como una manera de empezar a poner a circular esas imágenes de una manera distinta, y en donde entonces otras lecturas se pueden hacer más allá de la mía, que me parece que es lo más importante, y sobre todo en donde lentamente entonces también se puedan, digamos como que los diferentes pueblos indígenas que reflejan o no reflejan también puedan empezar a tener, digamos, como ser parte de este diálogo. Bueno, este es, digamos, un proyecto que tengo ya para espacio físico. Quizás lo que les quiero mostrar de aquí es que también el espacio físico permite otras cosas. En este caso, digamos como que las máscaras, que fue algo que no abordé, hay un estudio de Manuela Fischer y un colombiano que es Augusto Oyuela Caicedo, que miren que otra vez se repite la figura del telar. Ellos lo que proponen es que el mismo templo Kogi también se divide en esos ejes, ¿verdad? Como el telar, y que además cada uno de esos ejes tiene una máscara que representa esa dirección, ¿verdad? Norte, este, esas coordenadas, y porque cada una de esas direcciones tiene además un animal de poder, por decirlo así, ¿verdad? Entonces hay una máscara que representa ese animal. Bueno, entonces parte de lo que estoy tratando de hacer es ver si dentro de esas fotografías están esas animales, y si en el espacio expositivo, no sé si se va a hacer esto, pero igual siempre hay que jugar con él. En el espacio expositivo se puede reproducir una especie de templo, bueno, pues no es reproducir el templo total, sino simplemente como hacer que el espacio expositivo sea circular de tal manera que las fotografías de Preuss que pertenecen a cada una de esas coordenadas esté ubicada ahí. Y a raíz de una conversación con Paulina Alcócer, que es la especialista de Preuss en México, ella me decía, es que yo siempre he visto a Preuss como un precursor del video. Y eso inmediatamente
pues como precisamente como no había trabajado con las imágenes del ritual, pero él tiene muchas, a pesar de, pues obviamente no estaba trabajando con una cámara que pudiera hacer una secuencia demasiado rápida, ¿verdad? Había unas limitaciones técnicas reales, pero de todas maneras tiene una serie, que es esta, que entonces he estado jugando con ella. Ah, bueno, aquí sí podemos poner. No sé si tenemos... ¿Será acá? El audio. El audio. Míralo de adelante, Luis. Bueno, yo tengo limitaciones como tecnológicas para la edición, pero miren que eso es algo hecho en 2 segundos. Con un programa muy sencillo y sin ser experta en video, en donde simplemente pongo 4 fotografías de Preuss en secuencia, con un audio grabado en la sierra por Donald Moser y por Donald Taylor y Brian Moser muchos años después. Pero la cosa es que en Berlín y en Suecia están las grabaciones de gramófono originales de Preuss, entonces también eso no ha circulado en Colombia todavía. Entonces también como que miren que de pronto pues son buscarle posibilidades futuras como al archivo también. No sé si es como propuesta expositiva, de pronto eso simplemente se va a la página web dentro de la exposición digital, pero es como que también darle nuevas vidas a este archivo. Bueno, eso es todo lo que quiero compartir con ustedes hoy.